Hola, buenas tardes. Un gusto poder estar en esta segunda videoconferencia destinada para trabajar y atender el tema de las acciones a población indígena. En esta ocasión vamos a hablar de 3 temas y de 3 puntos elementales. Uno de ellos, el primero con el cual vamos a iniciar, son las acciones que se han realizado a lo largo desde que inició el PPIQ, las acciones que se han destinado para trabajar con los y las estudiantes. En el segundo punto vamos a trabajar y a escuchar a los y las estudiantes a lo largo del país. Un caluroso saludo a ellos y a ellas que en este momento se encuentran en los centros universitarios de Ciudad Neyli, de Buenos Aires y de Limón. A los y las compañeras de las salas de videoconferencia, muchas gracias por estar acompañando a los y las estudiantes, a las y los trabajadores sociales que se encuentran conectados el día de hoy, los compañeros y las compañeras de la sala, muchas gracias por estar presentes. A mi lado, mi querida compañera de tanto trabajo y de la zona de Limón, la administradora Marilyn Sánchez Otela. Con ella hoy vamos a hablar sobre esa experiencia que tienen los centros universitarios al trabajar y atender a la población indígena. Hoy también tocaremos un punto muy importante que sería como entre el último y el tercer punto, es aquello que podemos visualizar a futuro y cómo un país convulso o un país que también tiene que trabajar mucho el tema de discriminación, el mucho de la misoginia, que tiene que trabajar también ese tipo de violaciones a los derechos humanos que se hacen, y violación a los derechos de la educación que se están haciendo, cómo hacemos, qué visualizamos y qué acciones de innovación podemos proyectar. Nos va a acompañar para analizar estos puntos un compañero del Estado de la Nación, un especialista y capacitador. En la última parte vamos a analizar esos puntos, esas brechas que no permiten a muchos y a muchas accesar a un sistema de educación oportuno, adecuado y pertinente. Para dar inicio, vamos a hablar de esas acciones de seguimiento para la población indígena de la UNED. ¿Qué entendemos nosotros por acciones de seguimiento? Bueno, son aquellas que hemos venido trabajando no solamente de forma individualizada o como parte de un equipo, sino aquellas que hemos trabajado en coordinación con todos aquellos y aquellos equipos, personas que se han estado vinculando con otras instancias, por ejemplo, de las áreas académicas, de proyectos de extensión, en los centros universitarios, con los mismos y las mismas estudiantes. Es buscar una manera de entender cómo nosotras y nosotros visualizamos una universidad, una UNED con pertinencia cultural, que ve relevante la singularidad que los muchachos y las muchachas indígenas nos enseñan cada día, desde el momento en que salen de los territorios y quieren estudiar, quieren ingresar, hasta en el momento, por ejemplo, en que nos solicitan al área de gestión de pueblos indígenas del Acuerdo de Mejoramiento Institucional, ir y revisar esas acciones en las comunidades, cómo nosotros podemos visualizarnos y trabajar con ellos y ellas para formar y proyectarnos con acciones que sean cada vez más atinentes a las necesidades y demandas de la población. A lo largo de todo este tiempo, desde el 2014 y muchísimo más antes, la universidad no ha trabajado a partir del 2014 con la población indígena, sino desde casi sus inicios por la visión y la misión que tiene, sino que destina un tiempo crucial y acciones específicas a partir del 2014 y su proyección, que podría ser casi que del 2012, a la atención grupal. ¿Qué buscamos? Bueno, buscamos que desde los centros universitarios y en las comunidades conversar con los muchachos y las muchachas, reconocer esas demandas y esas necesidades, identificar y reconocer cuáles son aquellas características culturales necesarias para que nosotros empecemos a trabajar con ellos y demarcar la cancha en lo que tiene que hacer la atención específica para la población indígena desde el tema socioeconómico. Después las visitas a los hogares y las comunidades, ningún
ningún proyecto del área de gestión de pueblos indígenas podría ser exitoso si no se reconoce las características específicas socioeconómicas, académicas de las zonas en donde están viviendo los y las muchachas. Esto ha sido elemental no solamente para conocer a la población, sino también para conocer cómo debemos trabajar en ese momento y a futuro, qué investigaciones se pueden hacer, qué proyectos se pueden trabajar, cuáles actividades con otras instancias de la universidad se pueden trabajar. Otro punto que ha sido crucial y damos satisfecho, un gran avance que hemos tenido son las experiencias de los cursos. Estos cursos nos han permitido a nosotros vincular dos cosas: la necesidad del estudiante o la estudiante, más los recursos y servicios que ofrece la universidad. Esto ha sido muy importante porque no solo genera experiencia, sino que le pone retos a la universidad y nos pone retos como equipo de trabajo, porque ya no solamente es tener más cursos, sino cómo darle permanencia a los cursos y a las acciones que desde este momento ya tenemos sintetizadas y resguardadas en experiencia. Después, uno de los ejemplos más pertinentes que tuvimos fue el apoyo del área de extensión. Trabajamos con una compañera, Carolina Retana. Ella, junto con el equipo de salvaguarda, lo que hicimos fue visualizar cómo sería un curso de inglés para la población indígena de la zona de Talamanca, que no sea el mismo estándar de siempre, sino cómo debe ser si tiene pertenencia cultural, qué actividades se pueden incluir, qué actividades serían necesarias para que ellos y ellas desde su trabajo lo utilicen, cómo se puede trabajar desde la gestión, cómo puede ser necesario para los emprendimientos. Eso no un reto para la población estudiantil de Talamanca, es necesario o no. Todos estos cursos que se pusieron en marcha fueron consultados en debido tiempo, con la población, si era necesario o no era necesario. Después de 4 años se logró establecer este punto, se llevó a cabo. Fue una grata experiencia, corta, pero fue grata porque los y las estudiantes ya de ahora en adelante pueden decir si estos tipos de cursos son necesarios o no son necesarios y de qué otra forma podríamos llevarlos, si es necesario que se vincule la comunidad o no. Y ya de ahora en adelante nos marca un punto de trabajo, es visualizarnos desde los centros universitarios, desde las acciones que se hacen en las regiones, ya no solamente pensado como un proyecto finito, sino como una acción social, socioeconómica y de emprendimiento a lo largo del país y para los territorios que tienen estudiantes indígenas estudiando en la UNED o que quieren estudiar en la UNED. Se ha trabajado a lo largo de todo este tiempo en 4 áreas. Una de ellas muy importante y de la cual le hemos dedicado muchísimo tiempo es al preingreso. ¿A qué se refiere esto? Cuando, por ejemplo, una trabajadora social o un trabajador social identifica que tiene que hacer una visita socioeconómica a las comunidades, ya desde ahí está trabajando en el preingreso. ¿Por qué? Porque ya esa persona le habla a otra persona sobre la UNED. Desde ahí ya comienza a visualizarse las necesidades que tiene la comunidad. Se trabaja, por ejemplo, con los colegios que están dentro de los territorios, se hace una visita esporádica al colegio y se le entrega información sobre la beca socioeconómica. Además, obviamente, esto no solamente depende de trabajo social o de la Oficina de Atención Socioeconómica, sino que recibe apoyo de otras oficinas. Por ejemplo, la Oficina de Orientación. Ahí las compañeras de esa área informan también, gestionan recursos y hacen actividades para llevar la información de la universidad a los colegios.
Luego se trabaja el preingreso, bueno, el ingreso, después del preingreso el ingreso. El ingreso ya parte desde que el muchacho o la muchacha, desde que está en el territorio, nos hace ver o llega al centro universitario de que quiere hacer una solicitud de beca. Se le informa sobre la solicitud de beca, se le entrega documentación, se le atiende, pero además se contextualiza la necesidad que ese muchacho está teniendo. Y se le apoya a lo largo del proceso hasta que se le asigna una categoría de beca. Luego de que esa persona ya ha hecho su matrícula o no ha hecho su matrícula con un beca, se hace todo un proceso de acompañamiento. Este proceso de acompañamiento, en la primera videoconferencia, hacíamos referencia a que tiene que ser interseccional. ¿Eso qué significa? Bueno, que tiene que tomar en cuenta la condición de género, la situación socioeconómica, la situación de etnia o raza, la situación geográfica, tiene que tomar en cuenta todo aquello que está relacionado con el contexto socioeconómico de la comunidad, la distancia, dónde están ubicados los muchachos y las muchachas, y algo muy importante, su vínculo con la universidad. Porque ya de ahí el muchacho o la muchacha comienza a ver y a aprenderse como estudiante universitario. Luego de eso se le hace un acompañamiento constante, cada cuatrimestre se le llama, se le pregunta cómo va, por ejemplo se visualizan otros apoyos a lo largo de las diferentes regiones. Ciudad Neyli, por ejemplo, hace visitas a los territorios, Buenos Aires, llama a los estudiantes y los entrevistan desde el centro universitario, habla constantemente con los muchachos. Por ejemplo, Puriscal hace actividades con los y las estudiantes. Además de eso, por ejemplo, en Limón se va junto con los estudiantes a los territorios, se conversa con ellos desde las regiones, qué necesidades hay, porque no es solo una visita socioeconómica o un acompañamiento, sino es entender de dónde están saliendo los estudiantes, qué es lo que se requiere para permanecer, y además de eso, escucharlos y escucharlas a ellas, es destinarles un tiempo específico para que nos expongan y nos revelen cuáles son esas necesidades. Ya conforme van avanzando, que este es el aspecto más denso y más importante de la universidad, y al que le damos mayor atención, cuando ya nosotros sintetizamos ese trabajo y visualizamos el avance del muchacho o la muchacha, visualizamos otro aspecto que es el éxito académico. El éxito no solamente debe medirse a nivel de rendimiento académico. El éxito para la población indígena es llegar al centro universitario, aprender a usar los recursos tecnológicos, es aprender a demandar servicios de la universidad. El éxito es que el muchacho y la muchacha en un mes, 2 meses, en un año, 3 años, haga uso de aquellos recursos que la universidad tiene. Obviamente, nosotros como universidad queremos que ese muchacho desarrolle habilidades y destrezas y tenga un rendimiento académico. Pero para ello tenemos que hacer investigaciones, tenemos que identificar qué es lo que el muchacho en tiempo y estudio está requiriendo para tener un buen rendimiento. ¿Cuáles son las necesidades y demandas en tiempo y espacio que el muchacho está requiriendo para, por ejemplo, descargar un documento? ¿Cuántos datos de Internet necesita, por ejemplo, un estudiante en Ciudad Neyli, en Limón, en Valle de la Estrella, para descargar sus tareas o subir sus tareas? ¿Cuánto en datos, por ejemplo, de Internet necesita para estar conectados y hacer 5 quizzes, 3 quizzes a la semana? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la participación de esos muchachos y estas muchachas se vence el miércoles y hasta el miércoles está abierto el centro universitario? Así sucesivamente. Es hacer ese estudio y esa vinculación interseccional de lo que está sucediendo con nuestros y nuestras muchachas. Porque no es solamente aplicar un reglamento, sino visualizar ese reglamento junto con las necesidades y demandas de la población. Porque hemos identificado a lo largo de más de 5 años en diferentes territorios indígenas que tener este tipo de acciones no solamente garantizan una buena comunicación con la población, sino que garantizan también que los muchachos conozcan y
divulguen las acciones que la universidad hace. Además de eso, promueven un mejor desarrollo para las comunidades. Obviamente, y nosotros sabemos que los mayores índices donde se ubican estos estudiantes son los más bajos del país. Entonces, cómo la universidad se proyecta en estas comunidades es elemental. Hay algunas acciones que hemos estado revisando y que es un proceso constante, es la creación de nuevas acciones, como por ejemplo llevamos la innovación de lo que ya tenemos, cómo lo llevamos a las comunidades, o cómo vinculamos más estrechamente esas necesidades y demandas de la población en temas específicos que por ejemplo puede ser revisar una normativa. ¿Cómo se puede vincular a la población? ¿Qué tipo de consultas se deben de hacer? ¿Qué proyectos se pueden trabajar? ¿Les enseñamos o no les enseñamos a los estudiantes a hacer investigación, proyectos de emprendimiento? ¿Cómo les estamos enseñando o divulgando los servicios y la atención a la población? Eso es muy importante. La consulta de los estudiantes es también constante, se hace de forma rutinaria, se les llama, se les mandan mails, etc. Lo importante de estas acciones en revisión es que no se hacen solas, sino que depende mucho de la planificación directa que se tiene con los estudiantes. Uno de los puntos más importantes a los que hemos llegado el día de hoy es a tener estudiantes de diferentes zonas participando. Durante más de 3 años tuve, digamos, el trabajo directo en la zona del Caribe. Sé que allá se requieren muchas acciones, pero también hay un gran bagaje de actividades que se pueden hacer. Uno de los estudiantes que se encuentra en el Centro Universitario de Limón no solamente es estudiante, sino que también ha participado en diferentes cursos, ha hecho uso, por ejemplo, de los servicios de la universidad y como todo estudiante tiene una forma de visualizarse como estudiante universitario y de entender la vida estudiantil. Quiero que pasemos a escucharlo. Él se llama Marlon Porras, es del Centro Universitario de Limón. Él trabaja en la zona del Caribe también para el área de gestión de pueblos indígenas. Y quiero que él nos cuente eso, cómo se ha sentido como estudiante indígena en la zona. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marlon Porras, del Centro Universitario de Talamanca. La carrera que estoy estudiando es la carrera de enseñanza de ciencias naturales. El objetivo de esta participación a la videoconferencia es hablar un poco de mi experiencia como estudiante de la UNED. Como todo estudiante UNED, ya sabemos que esta universidad no es una universidad cualquiera, una universidad donde se puede adaptar con mayor facilidad. No, es una universidad donde uno mismo tiene que una universidad donde uno mismo tiene que adaptarse al sistema de la UNED, donde no tenemos un profesor a cargo, donde nos aclaren dudas. Somos el mismo profesor de uno mismo, donde uno mismo experimenta nuestra propia experiencia. En cuanto a las becas de la universidad, que ofrece esta universidad como para la población estudiantil indígena, la población indígena, como se sabe, la población indígena carece de las necesidades donde la población indígena carecemos de necesidades económicas y la beca que ofrece esta universidad es muy importante para nosotros, porque por medio de esta beca nosotros como indígenas, como estudiantes, podemos seguir nuestros estudios después de salir al colegio,
podemos seguir avanzando para lograr un objetivo. Y con este objetivo podemos ayudar a muchas otras personas más adelante para salir igual como un profesional. Sí. Vos, es muy importante que este tipo de acciones continúen. Y una de esas, por ejemplo, es la asignación de una categoría de beca. Las becas, más allá de ser socioeconómicas, es un apoyo para que el muchacho o la muchacha continúe ese estudio, continúe ese anhelo de mejorar su calidad de vida y la de su familia. Una beca socioeconómica para un estudiante indígena es la oportunidad de revisar su futuro, de revisar las condiciones socioeconómicas actuales de su familia y de cómo se visualiza ese muchacho o esa muchacha de forma independiente. ¿Cómo se proyectaría en la comunidad? ¿Qué acciones innovadoras o de emprendimiento o nuevas gestiones se pueden realizar en su comunidad? Muchos y muchas de las muchachas cuando ingresan a la universidad y obtienen una categoría de beca, que es un apoyo elemental para continuar, siempre nos han dicho, yo quiero terminar esa carrera para regresar a ese territorio y hacer la diferencia. O llevar al exterior otros emprendimientos y otras necesidades de las que ya hay en mi comunidad. Nosotros, por ejemplo, muchos me dicen, nosotras somos de una familia de artistas, me gustaría llevar eso a otros lugares. Eso significa una beca socioeconómica. No es solo un apoyo, no es un beneficio, no es una ayuda. Es la diferencia que marca entre el hoy y el mañana de ese muchacho o esa muchacha. Vamos a continuar con estas experiencias del Caribe. A mi lado está Marilyn Sánchez Sotela, ella es administradora del Centro Universitario de Limón, una gran compañera, creo que es una de las profesionales que más nos enseña sobre ese proceso de crecimiento de un centro universitario, cómo también tomamos en cuenta a la población desde su diversidad, singularidad, para promover cambios y para hacer escuchar las necesidades de la población, y entre ellas la población indígena. En años anteriores se habían proyectado actividades y cursos y proyectos para el Centro Universitario de Limón y exitosamente así se logró. Se lograron instaurar uno de los proyectos más exitosos que ha tenido el área de gestión de pueblos indígenas, que es el curso de alfabetización indígena para la zona de Valle la Estrella y de Chirripó, de Alto Chirripó. Estudiantes de esas zonas lograron ir al centro universitario a hacer uso de un apoyo económico para viajar y tener coordinación no solamente con el centro universitario, sino con otras entidades que hicieron crecer a estos estudiantes. Pero hoy mi compañera, la administradora, nos va a contar sobre esa experiencia. Muchas gracias, Jessica. Primero agradecer la invitación al área de gestión de pueblos indígenas del proyecto AMI, a la compañera Sofía Chacón, por todo el esfuerzo y todo el trabajo que se ha hecho a lo largo de este proyecto y un proceso que es bastante gratificante. Cuando se me invita para que comente la experiencia, que puedo yo más que destacar todas las inercias que se han unido para que se alcancen las metas que se propusieron. Hablábamos desde el proceso del preingreso, de la divulgación que se han hecho en las diferentes comunidades, en este caso me remito a lo que es la zona del Caribe, donde hemos visitado colegio por colegio, comunidad por comunidad, con la intención de que la población conozca lo que estamos haciendo como universidad y el trabajo que pretendemos desarrollar de la mano con ellos, de una forma no invasiva, de una forma solidaria, de una forma empática, protegiendo y velando siempre por la cultura y por esos valores y tradiciones que estos pueblos pues, nos han venido a heredar a lo largo de los años.
ese proceso de inducción que como centro universitario nos ha retado a generar competencias que nos permitan saber, como decía Jessica bien en su presentación, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas y darles una realidad de los recursos con los que contamos y que les podemos ofrecer. Y más allá de eso, enseñarles y ayudarlos a permanecer en el centro universitario. En términos de permanencia, ellos llegan como estudiantes con todas las expectativas, con todos los anhelos, y es nuestra obligación como funcionarios públicos y como seres humanos, pues acudir a ese llamado. Cuando Jessica y Sofía me visitaron en mi oficina el año pasado, para mí fue como el sueño cumplido de ver ese acompañamiento que estábamos pidiendo a gritos. Pudimos desarrollar el proyecto de alfabetización digital en la zona con estudiantes de Cahuita, de Chirripó, de Matina, de Valle la Estrella, de Quecoldi, de lugares donde nosotros en algún momento anhelábamos pues también incursionar y que a través de este proyecto pudimos hacerlo. En realidad lo vemos como una de las experiencias más exitosas que nos ha retado a emprender nuevas propuestas, porque es ahí donde está el conocimiento, es ahí donde está el aprendizaje, el poder convivir de primera mano con la población, el poder conversar, el ver a Blanca en su momento encender la computadora. Blanca es una estudiante nuestra del proyecto que inició y que todavía sigue con esa unión y con ese compromiso con el centro universitario, verlos llegar a Ventanilla sin timidez, sintiéndose en ese acercamiento con los funcionarios, que es también la barrera del hielo que debemos nosotros promover, ¿verdad? A veces esperamos que las cosas sucedan y simplemente se den, cuando la realidad es que nosotros debemos generar el vínculo, establecer los puentes, establecer los medios que se adapten a esta población en específico. ¿Qué les puedo decir más que el centro universitario sigue, después de estas provechosas prácticas que hemos vivido, pues estableciendo vínculos y abriendo puertas para los proyectos que vengan y que podamos emprender? Tenemos muchas cosas que mejorar a nivel de universidad, muchas cosas que mejorar a nivel del servicio que les brindamos. Ellos demandan desde sus pueblos mayor accesibilidad, como bien lo decía Jessica, el tema de la red, ahora con el proyecto de alfabetización digital, que también estoy muy agradecida con el programa de extensión por esa apertura y ese orden sistémico que se está manejando, donde todos somos unidad, donde la única forma de alcanzar el éxito es mediante el trabajo en equipo y creernos que nuestra misión está en el territorio, y que es parte de nuestro compromiso. Ver cómo ellos han progresado, como bien lo decían, desarrollando sus tareas, desarrollando sus trabajos y conociendo el centro, porque es increíble, ¿verdad? Es parte de nuestra labor. Como decía Jessica, tienen recursos, pero ellos tienen que saber no solo cómo accesar a ellos, sino también cómo utilizarlos. A las compañeras del centro universitario que en este proceso también generaron competencias y pusieron su 100% de compromiso, muchísimas gracias. Y bueno, estamos para grandes cosas y con toda la voluntad. El principio para lograr metas es querer hacerlas. Sí, muchas gracias. Sí, María, esas sinergias y esas acciones son elementales. Hay que entendernos como eso, como una red que si trabaja y se une de la forma adecuada, avanza. Y no solamente le ayuda a los muchachos y a las muchachas a visualizarse como estudiantes o preprofesionales, sino a verlos ya graduados y trabajando y después devolviéndose a la universidad ya no solamente como estudiantes, sino como profesores y profesoras, devolviéndose a la universidad como aquel tutor o tutora. Es muy gratificante, entonces hay que seguir en eso y seguimos trabajando. Ahora, otra de las experiencias más importantes que hemos logrado conectar es todas aquellas experiencias y vida y actividades que el Centro Universitario de Neily nos puede contar. Allá están conectados estudiantes de diferentes territorios, de Alto San Antonio, de Abrojo Montezuma,
Es muy gratificante de conocer y entender que estos muchachos viajan y hacen todo un esfuerzo para llegar a la comunidad, pero también tiene retos, y esos retos hay que visualizarlos, hay que escuchar esa voz estudiantil, y creo que eso es lo que más nos llama a hacer estas actividades de videoconferencia, darle una voz a los muchachos y las muchachas que se encuentran en esos centros universitarios. Se encuentra allá Ezequiel, Martín y Isidro, la compañera trabajadora social, Katia. Ellos están allá desde muy temprano trabajando y preguntando sobre todas las actividades que se van a hacer el día de hoy, y vamos a darles pase para escucharlos y escucharlas. ¿Ya puedo hablar? Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel Montezón Marango y llevo la carrera de Administración de Empresas y en Finanzas. Bueno, como estudiante, la experiencia que he tenido como estudiante son diversas. Al igual como un estudiante llega de primer ingreso, llega ignorantemente, no sabes la dinámica que posee la universidad, y al igual cuando llevan varios años, llevan una experiencia y les pueden indicar a otros estudiantes lo que han pasado, ¿verdad? Así cuando ingresé yo no fue tanto como ahora, no sabía, pero en este momento hay otros que me han manifestado que les es difícil a veces cuando llevar 2 materias y el acceso tecnológico para subir tareas, porque donde sus hogares no tienen internet, hacen las tareas, pero la dificultad de subir las tareas y todo eso, y es el mayor desafío aquí es el internet, ¿verdad? Entonces doy gracias a la trabajadora social que me ha brindado con el apoyo tecnológico. Igual es el único aliado que he tenido yo para seguir en mi permanencia en la universidad. Igual cuando uno entra como estudiante, uno se propone y tiene objetivos y metas, pero en el camino uno, como hay veces que quiere dejarlo todo, entonces es ahí donde que uno tiene que automotivarse, que es lo que el servicio le ha brindado a la universidad, ¿verdad? Y todo lo que le ha dado, tenemos la mejora, el acceso al módulo y los libros, por ejemplo, ¿verdad? Y yo como estudiante puedo identificar muchos desafíos, pero todos tenemos un desafío diferente como estudiantes, como aquí tenemos dos compañeros, igual que ellos podrán dar sus inquietudes. En cambio yo ya llevo 5 años estar aquí, a mí me costó, pero aquí estoy. Y como dije, el mejor aliado es el internet, a la cual me ha ayudado bastante. No es tanto que yo diga que voy a estudiar de 8 hasta las 5 de la tarde, es pura mentira. A veces me siento y me quedo dormido, pero no, y eso pasa, no solo pasa a mí, no sé si soy diferente o no, pero sí, en cambio he entendido que la universidad ha hecho todo lo posible para brindar un mejor servicio a la población indígena, la cual carece, ¿verdad?, de muchas opciones de poder seguir adelante. Y hace poco me manifestaba una estudiante ahí que le costaba permanecer en la universidad porque no se podía adaptar al sistema, le costaba. Entonces me preguntaba yo cómo era eso posible hacer eso. Entonces yo mismo no tengo la respuesta, pero como a mí como estudiantes sí, uno mismo tiene que darse cuenta y también exponer sus inquietudes a la trabajadora social también. Y muchas gracias.
Buenas tardes, Kaba Quindere, Tico Martín, Tinunaga, Territorio Rojo Montezuma, Tita Netem, Hata Tigenete. Mi nombre es Martín Beita, vengo del Territorio Rojo Montezuma. La carrera que estoy cursando es la Administración de Empresa. Me siento muy agradecido con la universidad que nos ha apoyado bastante con la beca, nos han aportado con los recursos tecnológicos. Como bien se decía, hemos tenido dificultad en el camino. En mi caso, he tenido muchas limitaciones, pero también he puesto mi parte para poder continuar y permanecer aquí en la UNED. Y es importante también el aporte que hemos tenido de mi parte. Yo puedo confesar aquí delante de los compañeros que están aquí, de la administración, Víctor, Katy y todos los que están aquí son muy excelentes y siempre nos han apoyado, nos han animado. Son una de las herramientas también muy importantes que tenemos aquí en la institución y como siempre yo les he dicho a algunos compañeros, tenemos que esforzarnos, pedir. Cuando no entendemos algo, consultar con ellos, como ellos tienen más experiencia, para alguna tarea. Cuando algo que no entendemos sobre el internet, para bajar las informaciones, como pegar tarea, ellos siempre están dispuestos para apoyarnos aquí. Por eso siempre lo considero a ellos como son las herramientas más importantes que tenemos aquí presencial para apoyarnos y poder nosotros continuar permaneciendo y estudiando, aprendiendo, adquiriendo conocimientos para el día de mañana ir a nuestra comunidad y poder aportarle también, como decía hace unos días atrás, nuestra visión y mi visión es quizás el día de mañana aportar no solamente a mi territorio, a donde vivo, sino también a la UNED, porque no solamente es venir aquí, estudiar y irnos, sino también tener una visión de poder aportar a la UNED, trabajar también con la UNED, porque ha sido la que siempre ha estado más cerca de nosotros. Han tomado esta iniciativa ya hace muchos años atrás, por la cual hoy estamos aquí y esperando también que pronto pueda ingresar más con esa misma visión de seguir luchando, de seguir avanzando, tener una meta de un día poder obtener lo que quieran, obtener su meta principalmente y de igual manera aportar a los territorios, aportar a las comunidades, no solamente los territorios como siempre lo he dicho, sino todas las zonas rurales que estamos dispersados, donde las señales para los internet son muy difíciles, los celulares casi no agarran las señales y entonces hay una limitación bien grande para las zonas rurales, tomando en cuenta a nivel general. Entonces, pero lo que estamos siempre nos decidimos y cuando llegamos aquí, como cuando yo inicié, yo primeramente, la visión mía era un día estar en la UNED, en una universidad. Y aquí me propuse poder llegar aquí, estudiar y aprender mucho. Y así también yo, algunos compañeros que tengo en los territorios y fuera de los territorios, lo animo a estudiar, porque es la única meta que tenemos como estudiante. Así me siento muy agradecido con parte de la institución de la UNED, la trabajadora social, y con todo el equipo desde San José, donde se encuentre, hasta aquí en Eilis, con este cantón tan hermoso, que un día pueda visitarnos en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Eso sería de mi parte. Muchas gracias y buenas tardes.
Cocoindere, Tico Isidro Tugris Palacio. Vengo de la comunidad de Los Plancitos, del territorio indígena de Conteurica. Mi experiencia aquí en la universidad ha sido muy exitosa, a pesar de que yo viajo una distancia bastante lejana, pero me ha gustado legalmente. Siento que he ido agarrando más confianza, he ido desarrollando poco a poco el aprendizaje que necesito llevar. Mi carrera, la que llevo, es informática educativa. En realidad tengo que sacar primero un diplomado de educación básica, primer y segundo ciclo. Esta experiencia me ha motivado mucho, a pesar de todas las dificultades que se han presentado en el camino. No es fácil, a pesar de las ayudas que, bueno, más que todo la beca que se me otorgó. Aparte de eso, tengo que depender mucho también de mi trabajo, a pesar de que yo tengo mi familia y todo. No es fácil, pero en realidad es una experiencia que me motiva cada día a seguir adelante y a poder tener mi logro, mi meta. Si yo me incluí a estudiar a la universidad fue porque necesitaba ser alguien en la vida, y eso es lo que me propongo cada día más. No ha sido legalmente algo tan complicado, porque siento que he contado con los apoyos tanto de mi familia, y a pesar de acá en la universidad, que muy poco vengo, pero cuando tengo que venir le pregunto, cualquier inquietud a los profesores, a la trabajadora social, y siento que sí, me ha llevado bastante. No pienso, abandonar todo, porque si me metí a la universidad es con un objetivo y pienso lograrlo, esperando en Dios, verdad, que mientras mi salud me dé todo esté bien de salud, yo pueda lograr mi objetivo. Siento que la beca ha sido una motivación, porque a pesar de que nosotros como indígenas vivimos en lugares muy lejanos, necesitamos trasladarnos a veces en transporte, a veces tenemos que caminar, y entonces necesitamos también depender de qué es la matrícula, poder pagar con más facilidad, son cosas que la beca le ayuda a uno a poder animarlo a seguir adelante. En realidad yo siento que hay muchos compañeros que sí se han retirado tal vez, o tal vez no se animan a entrar en la universidad porque es muy difícil, pero yo conozco compañeros que aparte donde yo vivo, más adentro de la comunidad, viajan acá. Los conozco. En realidad yo de ahí donde yo vivo hacia donde ellos son más horas, y me convencen en realidad, y yo me quedo pensando, en realidad, si queremos algo, queremos lograr un objetivo, queremos ser alguien en la vida, hay que echarnos al agua. Es importante, como conocimiento que uno va aprendiendo, como esta videoconferencia, porque es para uno ir, expresando sus necesidades y desarrollando su experiencia a nivel educativo en la universidad. Para mí ha sido muy linda la experiencia, es un reto, legalmente es un reto la universidad, pero es interesante porque mañana a futuro mi objetivo es ser alguien en la vida, tanto para mí y mi familia y en mi comunidad y mi territorio, representar en grande, no solo yo, porque en mi comunidad vienen varios territorios, varios estudiantes del territorio. Entonces, sí, esas serían mis palabras, y motivarnos, unos al otro, y esperando en Dios, verdad, que tengamos ese futuro que algún día anhelamos tener. Eso sería mi parte. Muchas gracias, Isidro. Creo que sus palabras han sido muy atinentes. Nos recuerdan que nosotros y nosotras siempre tenemos que escuchar y partir de lo que ustedes nos dicen en las oficinas. Y algo que ustedes tres nos mencionaron ahorita, y creo que es muy importante de recordar,
Es que nosotras y nosotros como funcionarios y funcionarias públicas tenemos que tener en cuenta que partimos de muchas acciones, pero estas acciones tienen que estar vinculadas al diálogo y al trabajo constante con ustedes. El que ustedes salgan desde Abrojo Montezuma, desde Conte hasta la universidad, nos dice que hay que hacer mucho trabajo, que tenemos que ir a las comunidades. Por ejemplo, que vengan desde Amurri, en Talamanca, que vengan desde Gavilán Canta, en Valle la Estrella, y así sucesivamente. Lo que nos demuestra es que sí se puede. Ustedes, al igual que otros más que están matriculados, la universidad, la UNED, cuenta con con la mayor cantidad de población indígena inscrita, becada, en seguimiento, en trabajo constante. Entonces, es marcar la diferencia, es no olvidar que además de que son estudiantes UNED, tienen toda una situación socioeconómica, tienen toda una condición cultural que nos puede movilizar muchos más recursos y hacer muchísimo mejor el trabajo conjunto en los centros universitarios. En la videoconferencia anterior mencionaba que hay que estar revisando diferentes actividades y diferentes acciones para la atención a estudiantes indígenas. Una de esas es la primera ventana a la que acceden los estudiantes, que son los centros universitarios. ¿Cómo es esta ventana? ¿De a dónde parte? ¿Qué conocimientos tiene? ¿Y qué pertenencia cultural atraviesa los centros universitarios y a cada uno y una de sus funcionarios? Esa primera ventana va a reflejar el tipo de universidad que somos. Entonces yo les insto a participar en las diferentes actividades donde se vinculan estudiantes indígenas, a los y las trabajadoras sociales que se destacan en los centros universitarios, a participar, a realizar acciones de innovación, a escucharlos, y sé que muchos y muchas hacen constantemente ese trabajo, están cerca del estudiante, velan por esas necesidades y esas demandas. Muchos y muchas se han acercado a mí de diferente forma y me han dicho que atender a la población indígena es todo un reto. Pues sí, es un reto e implica que nosotros y nosotras cada vez innovemos más nuestros procesos de trabajo. No solamente es hacer una acción mecánica de día a día, sino es innovar y gestionar acciones afirmativas que hagan la diferencia. En esta tercera parte de la videoconferencia vamos a escuchar a los estudiantes del Centro Universitario de Buenos Aires. Estudiantes que no solo reflejan la lucha de su territorio, el movimiento estudiantil en la zona, no solamente refleja las ganas y la necesidad de romper esquemas, sino también esa necesidad de permanecer y de que la permanencia educativa sea algo nuevo, algo donde el estudiante también se vincule a crear aspectos nuevos. En Buenos Aires tenemos la mayor cantidad de estudiantes inscritos con beca. Cada cuatrimestre es un reto en la atención. ¿Por qué? Porque nos devela una necesidad singular de atención. Pero también es bonito entender y ver que la universidad tiene un centro universitario que está haciendo grandes cosas para la población de la zona sur. También le doy muchas gracias al Centro Universitario de Osa, de San Vito y de Neily, porque sé que también junto con el Centro Universitario de San Isidro han implementado nuevas estrategias para atender a la población. Han creado y han repensado y todavía están repensando cuál es el trabajo a seguir mañana. Escuchamos entonces a Sergi y a Raquel, que se encuentran en el Centro Universitario de Buenos Aires. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Arguello, pertenezco al Centro Universitario de Buenos Aires. Actualmente estoy cursando la carrera de educación para primer y segundo ciclo. Mi experiencia en la UNED ha sido bastante edificante. Todo el equipo de personal de la UNED es muy amigable y se preocupan bastante por los estudiantes, siempre tienen ese seguimiento con nosotros.
Yo quiero agradecerles porque gracias a quien nos abre sus puertas, nosotros, muchos estudiantes de este territorio, podremos cumplir nuestros sueños, lograr tener una carrera universitaria y ayudar no solamente a la sociedad, sino también a nuestros territorios. Yo siento que gracias a la beca nosotros nos podemos ayudar, principalmente porque es un recurso que nos brinda para que nosotros podamos movilizarnos de nuestras comunidades al centro universitario. Así nosotros podemos ir concretando ese sueño de prepararnos para en algún momento futuro poder aportar a la sociedad. A veces es muy duro porque como estudiantes nos desmotivamos, nos sentimos tristes, nos enfermamos, hay muchas limitaciones en lo personal, en el estudio, a veces nos sentimos como se dice popularmente, nos cerramos de la mente y a veces nos cuesta un poco el estudio o no nos adaptamos, como dicen algunos compañeros, pero principalmente siempre uno se siente apoyado porque en el centro educativo nos brindan esas facilidades, siempre nos explican si tenemos alguna duda y nos sentimos contentos. Nada más me gustaría como agregar que quizás podemos como interactuar más con estudiantes que son indígenas de otras zonas, así compartir como experiencias y apoyarnos, darnos palabras que nos puedan ayudar a progresar, que nos alentemos unos a otros y sentir como ese compañerismo a la distancia. Es muy importante para nosotros como estudiantes de zonas indígenas, de comunidades rurales, el apoyo que nos brindan, porque así nosotros podemos progresar, tenemos una oportunidad más, no nos sentimos como quien dice, abandonados o apartados, como hace algunos años quizás pudo haber pasado, pero gracias a esto, gracias a la oportunidad que nos brinda la UNED, gracias a que nos abren sus puertas, nosotros actualmente podemos aspirar a tener más logros y más triunfos. Bueno, buenas tardes para todos. Soy Sergio Bando, llevo la carrera de biotecnología. Creo que para todos tenemos casi las mismas limitaciones, lo de internet, distancia y demás. Lo de la beca, en serio, creo que es una herramienta para nosotros para permanecer dentro de la universidad. Muchas veces, bueno, aquí hay un punto importante. Uno preferiría muchas veces que esa beca llegue en su tiempo adecuado. Me refiero al tiempo de matrícula, donde uno de verdad lo necesita. Y ahí uno se llena de paciencia porque sabe que no va a mediados del cuatrimestre, pero uno intenta llevar las cosas bien o con la tranquilidad del caso. Sí, también veo que la universidad ha abierto bastantes puertas para la población. Muchos estudiantes de la comunidad de donde vengo, allá ahora han incrementado, pero a veces pienso también que deberían de reflejarse esos aquí, llenar esos espacios y tener una idea más concreta de que ahora sí somos más, sabemos demasiado, pero como veo que no sé, algo pasa, siempre somos pocos en cuanto a este tipo de actividades, y insistirle para que ellos
se compensan y estén en este tipo de actividades, sería un gran logro para nosotros como estudiantes, para bueno, la universidad en sí, y tener un acercamiento más fuerte con todo el círculo que somos nosotros. La verdad, estoy aquí, me encantó la idea de venir a hacer esta conferencia, pero bueno, uno se quedaría pensando que uno quiere más y darle continuidad para que se incremente es también un camino bastante bueno a seguir. La verdad que bueno, el proyecto de la salvaguarda indígena está muy bueno, me ha ayudado bastante a seguir, a continuar, y de ahí, no más. Gracias por su atención. Gracias, Sergi, gracias, Raquel, por esas palabras. Agradezco mucho que ustedes hayan podido hoy participar de la videoconferencia. Ustedes son estudiantes que siempre quieren conquistar un paso más. Agradezco muchísimo a Raquel porque ella hizo todo un viaje para llegar al centro universitario. A Sergi porque sé que allá hay retumbos de huelga, entonces eso también dice al contexto en el que se mueven nuestros estudiantes y que también nosotros y nosotras como funcionarios tenemos que tener en cuenta. Este tipo de trabajo lo único que busca es que ustedes tengan voz y participen en las actividades. Ojalá de ahora en adelante, como dice usted, Sergi, cada vez veamos más y más estudiantes participando de las actividades como investigadores, como gestores de actividades en los centros universitarios, participando, por ejemplo, en más videoconferencias, vinculándose a actividades de las escuelas, a las giras, hacer valer su voto, demandar y denunciar aquellos servicios que no se están dando adecuadamente. Porque la razón de ser de la universidad es aquel estudiante que alza su voz y participa, y además de eso revela que se pueden hacer cambios. La universidad es una universidad viva, su humanidad está cerca siempre de las comunidades donde los muchachos y las muchachas tienen más necesidades socioeconómicas, y además de eso visualiza y nos permite vernos en un futuro diferente, donde los muchachos y las muchachas tengan más participación desde las mesas de diálogo y puedan crear aspectos nuevos en su desarrollo, revisar aquellas estrategias necesarias para que haya más emprendimientos y más actividades de crecimiento y de desarrollo social en el contexto. Nosotros, ya para finalizar esta sección, porque tenemos una cuarta parte que es con el Estado de la Nación y que es muy importante que estemos revisando el contenido desde donde partimos para el análisis. Pero antes de esto quiero decir 3 puntitos elementales sobre lo que hemos venido aprendiendo y trabajando con los estudiantes. Constantemente tenemos que revisar el sistema imaginario social en el que colocamos a la población indígena. ¿A dónde y cómo vemos a la población? Ser críticos de los temas o de las ideas filosóficas que llevan al desarrollismo, la eurocentralidad del conocimiento, la desigualdad de género, los procesos jerárquicos que subordinan la voz y el voto de la población indígena. Es revisar esos contenidos teóricos que al final y al cabo no nos dejan ver la cosmogonía, la cosmovisión, el punto de vista de la población indígena, ese conocimiento de donde ellos y ellas están partiendo. Es muy importante también promover desde nuestros espacios de trabajo la agencia de acciones afirmativas entre instituciones y otras instituciones a lo externo de la universidad. Hay instancias que me pueden ayudar a mí como trabajadora social, a mí como orientadora, a mí como administradora, a mí como asistente técnico, a promover y a gestionar otras actividades para la población indígena. De ahí debemos partir y crear este tipo de acciones afirmativas que de una u otra forma van a darle un cambio o van a seguir fortaleciendo la permanencia o el ingreso y el éxito de los estudiantes.
voy a dar continuidad a esta videoconferencia. Aquí tenemos a un gran compañero, Guido Barrientos, él es capacitador del Estado de la Nación. Nos va a hablar de uno de los grandes temas que son esas brechas de género que se vinculan o que se revisan o que constantemente vemos nosotras cuando atendemos no solamente a la población indígena, sino a la población estudiantil becada. Conocer y entender el contexto en el que estamos partiendo para hacer análisis socioeconómicos es elemental. Uno de las instancias estatales que constantemente nos demanda la revisión es el Estado de la Nación. Desde diferentes proyectos de investigación y diferentes documentos nos movilizan a revisar las estadísticas, a revisar dónde estamos ubicados como país, cuáles son los, por ejemplo, cantones, áreas, comunidades que más requieren de apoyo y de atención socioeconómica. Cómo nosotros desde un programa de becas podemos entender y atender las necesidades que se enmarcan en estas comunidades. Le damos la bienvenida a don Guido, muchas gracias por estar el día de hoy y lo vamos a dejar a él que nos exponga todas estas áreas y aristas que circunscriben las brechas de género y más que todo en un tema tan elemental que es el empleo, la empleabilidad y el trabajo de los y las muchachas que están en el país. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, efectivamente la invitación que nos hacen es para hablar un poco del tema de brechas de género en el país. Es un país que, digamos, si uno lo ve en el tiempo, ha logrado avances importantes en su desarrollo. Si ustedes revisan algunos niveles o indicadores en lo social, sobre todo en la parte de educación y de salud, sobresalen a nivel internacional y hemos logrado cosas importantes también en la protección del ambiente, digamos, hemos logrado cosas valiosas. Pero a la vez somos un país que tiene diferencias muy marcadas, digámoslo así, entre la posibilidad de que las personas, todas las personas, los habitantes del país, podamos avanzar en ese desarrollo tan deseado por todos, ¿verdad? Todos queremos mejorar nuestras condiciones de vida, pero la verdad es que el país le ofrece a algunas poblaciones más ventajas y a otras más bien lo que le da son dificultades para poder avanzar en ese desarrollo, ¿ok? Entonces somos un país que ha avanzado en su desarrollo, pero no toda la población ha avanzado a la misma velocidad, ¿verdad? Tenemos diferencias enormes, por ejemplo, entre grupos sociales, ¿verdad? No es lo mismo ser de la clase alta que ser pobre en el país, ¿verdad? Las oportunidades, las posibilidades de estudio, de trabajo, etcétera, son diferentes. Tenemos diferencias regionales, no es lo mismo ser habitante de Upala que ser, digamos, habitante en Heredia, ¿verdad? Son realmente condiciones diferentes. Tenemos diferencias étnicas, ¿verdad? Ya los compañeros, los muchachos y muchachas indígenas nos han planteado claramente, ellos sienten, digamos, rezagos, dificultades claras, digamos, en las posibilidades de su desarrollo, que tal vez otros grupos de muchachos en el país no los están percibiendo, ¿verdad? Y también diferencias de muchas otras clases, realmente, muchas, muy variadas. Pero una de las más importantes posiblemente son las de género. ¿Por qué? Las de género, bueno, porque estamos hablando no de sexo de las personas, porque todos somos o hombre o mujer, dependiendo del sexo con el cual nacimos, pero sí del rol que nos asigna la sociedad en ese papel de hombres o mujeres que somos, ¿verdad? Eso se llama género, o eso le hemos llamado, digamos, género, ese rol, ese papel, esas funciones que cumplimos en la sociedad. Y cuando uno las revisa, ¿verdad?, a fondo, pues uno encuentra que en el país no tienen iguales oportunidades los hombres y las mujeres, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de dar alguna información básica para que nos ayude a ilustrar, digamos, esta situación. Tal vez lo clave aquí es que cuando hablamos de equidad, ¿verdad?, ¿qué es lo que nos referimos exactamente? No estamos hablando de igualdad, o sea, que queremos hacer que todo el mundo sea igual, ¿verdad? Y que todo el mundo vista igual, y que todo el mundo coma igual, y que todo el mundo tenga lo mismo, etcétera, etcétera. No. Lo que queremos decir es que, en términos de equidad, lo que queremos es que toda la población acceda a las mismas oportunidades para su desarrollo.
O sea que la sociedad, el Estado costarricense, debería de garantizarle a toda la población la posibilidad de acceder a esas oportunidades. Y cada uno de nosotros, de forma independiente, a partir de sus intereses, sus gustos, etcétera, etcétera, ¿verdad?, deberá escoger cuáles oportunidades poder aprovechar y cuáles no, o hasta dónde aprovecharlas. Eso es equidad de género, ¿verdad? Entonces, en la equidad de género, en este caso, lo que trata es que lo que aspira es que los hombres y las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, realizar su potencial y contribuir al desarrollo y al bienestar en términos de, digamos, resultados para la población. Ahora, vamos a ver algunos datos divididos como en 3 grandes temas. Primero, un poco la situación demográfica del país, o sea, cómo está la población, qué características tiene hoy la población nacional, cómo está cambiando esa estructura poblacional, cuántos son niños, cuántos son jóvenes, cuántos son adultos, cuál es la importancia de ese cambio, digamos, que está teniendo. Luego un poco más sobre la estructura de los hogares en Costa Rica, ¿verdad?, que nos hemos acostumbrado históricamente que los hogares se refieren a la familia tradicional, papá, mamá e hijos, pero la verdad es que hemos cambiado tanto que también los tipos de familias en el país han aumentado considerablemente y hay sus diferencias importantes entre ellas y obviamente también hay diferencias de aprovechar las oportunidades entre ellas. Y finalmente vamos a entrarle al tema de la participación laboral femenina, digamos, como elemento clave, digamos, para el desarrollo no solo de la persona, sino de la familia, digamos, en la cual es parte esa mujer. Primero, lo que ustedes ven en pantalla es lo que se llama la estructura poblacional del país. O sea, ahí está por grupos de edad. Vean ahí a la izquierda están los años de vida, 0, 10, 20, 30, todos esos son años de vida. Y la parte azul, hacia la izquierda, son hombres, el porcentaje de la población que es hombre a esos diferentes niveles de edad. Y la parte de la derecha son mujeres. O sea, la parte roja se refiere al porcentaje de las mujeres digamos, en los diferentes niveles de edad. ¿Qué es lo que vemos ahí? Si ustedes hacen un esfuerzo grande y quitan lo más clarito y se quedan con lo más oscuro, ¿verdad?, van a ver que prácticamente era una enorme pirámide, ¿verdad? Esa era la estructura poblacional histórica en este país. Ahí incluso, en ese momento estamos hablando de 1950, ¿verdad?, era una estructura poblacional piramidal. O sea, la base de la pirámide, los chiquillos y chiquillas, eran la gran mayoría. De hecho, menores de 15 años en ese momento eran un poco más del 40% de la población. Pero cuando le agregamos y vemos la parte más clarita, que nos referimos a la situación ya en el 2017, vean cómo la base de la pirámide se encogió, ¿verdad? Ya la parte más clarita ya no está tan extendida como la oscura, ¿verdad? Se encoge la parte baja, o sea, ya no hay tantos niños y niñas en nuestra población. La verdad es que el deporte de la reproducción ya no lo jugamos muy seguido en el país, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho menos hijos e hijas en este momento. Y más bien, hoy día, vean ahí la parte media, los jóvenes, estamos hablando, digamos, entre 15 y 35 años, es el grueso de nuestra población, ¿verdad? Ahí es donde se está concentrado hoy día la población. Y si ustedes siguen levantando la vista en la estructura piramidal, lo que vemos es que también está creciendo mucho las personas en edades cada vez más grandes, ¿verdad? Los adultos mayores, cada vez, ¿verdad?, pesan más. Tanto es así que si le agregamos la proyección hacia el 2070, que es la parte más amarillenta, ¿verdad?, vean que la estructura poblacional abajo, jóvenes, niños, van a seguir reduciéndose, la cantidad de población o porcentaje de población cada vez va a pesar menos en la estructura total del país. Y más bien, vean, la población se va a ir concentrando en las partes altas, cada vez mucho más cantidad de población adulta mayor. De hecho, para el 2040 más o menos se espera que el 20% de la población seamos, me incluyo, adultos mayores, ¿verdad? Lo cual significa ya un porcentaje de la población, 1 de cada 5, ¿verdad?, personas en el país, va a ser adulto mayor con problemas de movilidad, con problemas de enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, con todas estas características propias de la población de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esta primera reflexión? Bueno, que la población, no solo el país,
sino la estructura de la población está cambiando rápidamente en el país. Entre otros muchísimos cambios que ustedes ven en el país, todos los días está cambiando algo en este país, ¿verdad? Entre otros muchos cambios, la población está cambiando, la estructura de esa población está cambiando. Y cuando cambia la estructura de la población, cambian las necesidades que hay que atenderle a esa población, ¿verdad? Vean, por ejemplo, piénsenlo en educación, que varios jóvenes oí que estaban estudiando educación. Bueno, si uno ve esta proyección de la población a futuro, ¿dónde creen que va a haber más empleo? ¿En educar a jóvenes, niños y niñas, o en educar a adolescentes? O educar, formar o reciclar a adultos, ¿verdad? Pareciera ser que nuestros jóvenes, niños y niñas, cada vez van a ser menos y menos, porque menos y menos estamos reproduciéndonos. Entonces, ven ahí un cambio tan importante en la población, va a implicar cambios importantes en las actividades económicas, en los tipos de empleo, en las decisiones finalmente que ustedes como jóvenes tienen que tomar. O sea, si ustedes saben para dónde va el país, sus decisiones pueden ser mejor enfocadas. Pueden tomar mejores decisiones que les sirva a usted, a su familia, a su comunidad. Si ustedes no saben para dónde va el país, cualquier decisión puede ser buena y al final puede ser que no lleguen al lugar donde ustedes querían llegar. Y es que este país ha cambiado mucho, ¿verdad? En los últimos 30, 40 años pasamos de ser un país básicamente rural a hoy día casi el 80% de la población de Costa Rica vive en ciudades, somos urbanos, ¿verdad? Nos estamos, toda esa imagen costarricense del 15 de septiembre, campesinos, labriegos, que doblamos la espalda para tomar la pala y todo esto, eso ya está pasando a la historia, ¿verdad? Hoy día estamos en nuevas actividades económicas, estamos no solamente, digamos, cambiando a nivel nacional, sino que también somos parte de un mundo que está cambiando rápidamente, ¿verdad? Y vean ahí en esas líneas lo que dice es los grupos de población, cómo se han ido comportando a lo largo del tiempo y cómo se van a comportar hacia el futuro. Y ahí miren sobre todo la línea verde, en su pantalla verde de abajo, que son los mayores de 65 años, vean cómo después del 2020 se va a ir incrementando muy rápidamente, ¿verdad? Mientras que los otros grupos de edad o se estabilizan o más bien van a empezar a declinar. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta y esto ha afectado también la estructura en los hogares, ¿verdad? Los hogares normalmente, ¿verdad? En nuestro país han sido hogares, como decíamos, hombre o mujer, digamos papá y mamá y los hijos. Normalmente la jefatura de esos hogares lo tenían los hombres, ¿verdad? Pero la jefatura femenina, que antes era muy poquita porcentaje de los hogares, hoy día está creciendo muy rápidamente. Vean, la línea de abajo, la más anaranjada, ¿verdad? Son la jefatura femenina que ha venido creciendo rápidamente, mientras que los hogares con jefatura masculina, la azul de arriba, ha venido bajando considerablemente, ¿verdad? De tal forma que la cantidad de hogares con jefatura femenina ya para el año 2017 era casi los 600,000 hogares en el país, ¿verdad? Más o menos un tercio de la población vive en este tipo de hogares. Y esto es una nueva característica porque entonces estamos hablando de una estructura de hogar, una forma de entender la familia muy diferente a lo que históricamente habíamos entendido. Además, hay desigualdades importantes también ¿verdad? En el mercado laboral. Primero, señalar aquí en el gráfico está lo que se llama el coeficiente de Gini, que eso es una medida realmente de los economistas que les encanta enredarnos la vida, pero que en realidad lo que nos dice es la distancia entre ricos y pobres. Entre mayor sea el coeficiente de Gini, pues mayor es esa distancia, y eso lo vemos ahí entonces en la gráfica con ese crecimiento de la línea, ¿verdad? Donde después más o menos del 98 la línea se disparó, se nos fue para arriba, ¿verdad? De hecho, ya a partir del 2014 estamos en los niveles más altos históricos de desigualdad y somos de los países en América Latina que más desigualdad tiene.
lo que digamos, nos diferenciaba antes, que éramos un país bastante igualitico, ¿verdad? Había poca diferencia social entre ricos y pobres. Hoy día más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Más bien hay una diferencia muy grande entre ricos y pobres, y esto pues afecta la distribución de la riqueza en el país, ¿verdad? Y esto es un tema que por supuesto incide sobre las posibilidades reales de que lleguen recursos a los diferentes estratos o niveles de la población. Y es que el Estado costarricense ha hecho un esfuerzo grande por redistribuir a través de captar impuestos y dar servicios a la población. ¿Sí? Cuando el Estado capta impuestos y paga educación pública y paga salud pública, pues está distribuyendo esa plata en la población, y eso ha sido muy importante, y eso, digamos, ha ayudado a controlar un poco o a paliar un poco, digamos, esa mala distribución. Pero resulta que no es suficiente lo que haga el Estado. Otra parte fundamental es el mercado, ¿verdad? Si el mercado, las diferencias en el mercado no logramos reducirlas, ahí van a existir todavía fuerte influencia para seguir digamos, generando esas desigualdades tan fuertes en la población. Y vean en el mercado la tasa de participación y la tasa de ocupación, que son esas dos líneas que ustedes ven ahorita, ¿verdad? La tasa de participación está creciendo, va para arriba, es la línea azul de arriba, ¿verdad? O sea, cada vez hay más porcentaje de la población que quiere trabajar, pero la tasa de ocupación, que es la celeste de abajo, se mantiene, en los últimos años se mantiene muy estable. O sea, todos los que quieren trabajar no están encontrando trabajo. Y entonces esto repercute en la desocupación, o sea, la tasa de desempleo, ¿verdad? La tasa de desempleo en los últimos años en el país ha crecido fuertemente, ya estamos hablando de cerca del 12% de tasa de desempleo, o sea que de cada 100 personas que están queriendo trabajar, 12 no consiguen trabajo, y si ustedes consideran que esas 12 personas están ligadas a una familia, o peor aún, son responsables de esa familia y no consiguen trabajo, significa que no tienen los ingresos suficientes para poder satisfacer las necesidades básicas de esa familia, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema serio. Se ha vuelto, inclusive el desempleo en este momento a nivel nacional, se ha vuelto el primer problema serio para seguir impulsando el desarrollo del país. Por eso, una cosa fundamental que deberíamos enseñarles en las universidades es que nuestros estudiantes no se formen como empleados, para ser empleado de alguien, porque como está la cosa, está dificilísimo ser empleado. Es mejor enseñarles a ser emprendedores, ¿verdad? Que impulsen sus propias iniciativas, ideas, etc. Y vean la línea anaranjada, si quieren verlo todavía más complicado, esa línea anaranjada que está abajo se refiere a la tasa de desempleo juvenil, la población entre 15 y 24 años, y si el empleo nacional era serio ya en 12%, ahí estamos hablando de desempleo del 35%. O sea, el sector joven, para peores, todavía más difícil. Es más, y si yo le pongo otra característica, digo jóvenes rurales, la tasa de desempleo es mucho mayor. Y si ustedes quieren jóvenes rurales indígenas, la tasa de desempleo debe ser todavía muchísimo mayor, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad?, que estamos enfrentando hoy día, y es el gran desafío que tienen ustedes como jóvenes que se están preparando para ser profesionales, ¿verdad?, y que tienen en mente esa necesidad de ayudarse ustedes, pero también a su familia y a su comunidad. Esa es la realidad en la que van a vivir y en la que tienen que prepararse para poder responder adecuadamente. Ahora, entre hombres y mujeres hay diferencias muy grandes en este tema. Ahí la gráfica de la izquierda, perdón, es el trabajo remunerado, o sea, de todas las personas en el país que trabajan, ¿cuántos trabajan de forma remunerada? La línea azul son hombres y la línea anaranjada son mujeres, ¿ok? Y el gráfico de la derecha son trabajos no remunerados en el país. Y ven, sorpresa, o sea, se dio vuelta totalmente la gráfica. Los trabajos remunerados, la línea anaranjada son las mujeres, son las que hacen la mayor parte del trabajo no remunerado en el país, y la línea azul son los hombres que hacen muy poco trabajo remunerado. Entonces aquí tenemos un tema que se las trae, que es bien complicado. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando los encuestadores van y preguntan en los hogares, ¿usted trabaja? En realidad lo que le están preguntando a las personas es, ¿usted trabaja por un salario? Usted recibe plata por ese trabajo, ¿verdad? Ahí no le están preguntando al ama de casa si trabaja o no trabaja, porque se sabe que trabaja y le sobra el trabajo. El problema es que no le pagan por ese trabajo. Entonces las encuestas no lo consideran un trabajo.
¿verdad? Esa es una gran deuda que tenemos, digamos, técnicamente con las mujeres en el país, porque cuando se habla de trabajo estamos hablando de remunerado. Pero cuando comparamos, lo que estamos viendo es que, ¿verdad?, el trabajo remunerado, la gran mayoría son hombres, los trabajadores en este país todavía remunerados siguen siendo hombres, las mujeres, ¿verdad?, están y cada vez tienen más presencia, pero tan lejos todavía del porcentaje de hombres que lo están haciendo. Pero cuando hablamos de no remunerado, estamos hablando básicamente de las mujeres. Y no remunerado estamos hablando de los trabajos en la casa, cuido de niños, atención de adultos, todo el trabajo de la cocinada, de la planchada, bueno, de todas las labores en la casa, y todavía mucho también se hace fuera de la casa con un trabajo, digamos, de trabajo por la comunidad, ¿verdad? Mucho del trabajo social, de impulsar, digamos, las necesidades de la comunidad, cae en los hombros de las mujeres, ¿verdad? Entonces, las mujeres no solamente tienen un esfuerzo, que hacer un esfuerzo gigantesco en su casa, sino que también lo hacen fuera de la casa, pero al final, por ambos esfuerzos, la sociedad prácticamente las invisibiliza porque no les recompensa con un salario, un ingreso económico, sino, ¿verdad?, que es lo que realmente esta sociedad lamentablemente le da valor a ese ingreso económico, sino que queda invisibilizado todo ese trabajo, pero que es un trabajo fundamental para la reproducción de la familia y para el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. Y además las mujeres, cuando llegan al mercado laboral, enfrentan nosotros le llamamos una triple barrera, que es que les complicamos la inserción laboral, les complicamos la selección en el empleo, el acceso al empleo, y les complicamos la valoración de ese trabajo a través de la brecha salarial o el ingreso que les damos. Entonces vean ahí en esta gráfica, ¿verdad?, la participación laboral femenina está en todas las edades, ¿verdad? Está el gráfico a la izquierda y lo de los hombres a la derecha. ¿Qué es lo que vemos? Que las mujeres en los diferentes años, los colores de la línea representan 87, 97, 2007 y 2017, ha venido creciendo, ha venido incrementándose. O sea, cada vez las mujeres se meten más al mercado laboral, quieren trabajar, quieren, ¿verdad?, participar en el mercado laboral y cada vez lo están haciendo más. Pero si lo comparan con el gráfico de la derecha, todavía están lejos de los hombres. Vean que el de los hombres no ha variado mucho a través de los años, pero sigue siendo mucho más grande que el de las mujeres. Entonces, sí, las mujeres están incorporándose al mercado laboral, pero de forma mucho más lenta. Tanto es así que si uno ve cifras internacionales o datos para compararnos internacionalmente, ahí hay un conjunto de países, ¿verdad? Y lo que muestra esos triangulitos es la tasa de participación laboral femenina en cada país. O sea, de cada 100 mujeres en cada uno de esos países, ¿qué porcentaje quiere trabajar? ¿Verdad? Y vean, ahí estamos, ese dato, ese triangulito azul es dato de 1997, Costa Rica estaba en un nivel bastante bajo. ¿Ok? 20 años después, volvemos a hacer la medición y Costa Rica creció, aumentó. O sea, hay más porcentaje de mujeres que quieren trabajar, ¿sí? Pero todos los países también aumentaron. Y si lo comparamos con el promedio, ¿verdad? El promedio a nivel mundial, que es esa línea punteadita, que no se ve todavía, ahora sí, esa línea punteadita verde más gruesa, ¿verdad? Costa Rica todavía está por debajo del promedio de todos los países, del promedio de todos los países a nivel mundial, de la tasa de participación femenina. Entonces, sí, las mujeres han aumentado su participación laboral, pero todavía, comparado con otros países del mundo, todavía muy por debajo. Y si lo comparamos con la línea punteada, oscura, que está más arribita, que es el promedio europeo, vean lo lejos que estamos todavía, ¿verdad? Y en Europa es donde, digamos, hay mayor equidad en términos de acceso del empleo de las mujeres. Ahora, cuando uno analiza qué es lo que hace o qué es lo que ayuda, digamos, a que las mujeres salgan y busquen trabajo, ¿verdad?, se integran al mundo laboral, bueno, un modelo ahí que se aplicó, que se hizo, que básicamente lo que estamos señalando es que cuando es jefa del hogar o por el nivel educativo que logra conseguir,
son los elementos que más están contribuyendo a que la mujer dé el paso de salir y buscar trabajo, ¿verdad? Sin embargo, si uno revisa, por ejemplo, en esta condición, digamos, pensemos en una mujer que tenga 28 años, que tiene secundaria completa, que es soltera, que vive en la gran área metropolitana, ¿verdad? Que no tiene niños, ¿verdad? Ni mujeres de edad adulta, digamos, de edad avanzada en su hogar. ¿Qué posibilidades tiene realmente de insertarse en el trabajo? Las probabilidades han mejorado, que es ese primer dato, digamos, de la línea de arriba, ¿verdad? Levemente, de 24 a 29%, ha mejorado poco. Ajá. Pero si viviera en una zona rural, más bien sería muchísimo menos y no ha mejorado en esos 2 años que se reportan, ¿verdad? O sea, en el área metropolitana todavía ha mejorado, pero en el área rural no. Y además, si fuera jefa monoparental, o sea, solo ella, ¿verdad? Con 3 hijos, con secundaria completa en zona rural, las posibilidades más bien, vean, comparado al 2007, en la bolita oscura, gris, comparados con las del 2017, que es la bolita azul, más bien disminuyeron. Si es jefa monoparental con 3 hijos, también, vean, aunque no sea del área rural, pero también disminuyó. Claro que en el área urbana trabajan, digamos, hay un mayor acceso al trabajo, ¿verdad? Por eso es mayor, pero también disminuyó en general. Y si tuviera pareja, pero sin hijos, ¿verdad? Prácticamente también sería muy parecida las posibilidades de que se inserte, ¿verdad? Pero si tuviera bachillerato universitario, pónganle en el punto a estos jóvenes, si tuviera bachillerato universitario, las posibilidades de insertarse en el mercado laboral aumentaron del 33 al 41%. O sea, ahí sí hay un aumento enorme, significativo, clave. O sea, cuando las mujeres logran estudiar, logran prepararse, logran ir a la universidad, las posibilidades de trabajar les aumentan considerablemente, ¿verdad? Esto es clave. Ahora veamos las barreras en la parte de selección. Hay digamos, en términos de personas ocupadas en el mercado, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Vean, ahí en azul es la cantidad de hombres ocupados y en la anaranjada de mujeres ocupadas. Estamos 62%, de cada 100 hombres, 62% está trabajando, que quiere trabajar, obviamente, y de cada 100 mujeres, solo 38 está trabajando en el país, ¿verdad? Y vean las tasas de desempleo de hombres y mujeres, que es la gráfica de la derecha, ¿verdad? Vean que en ambos, en los últimos meses, ha crecido, se ha disparado de forma alarmante, ¿verdad? Terriblemente grande. Ahí tenemos un problema, les decía, ya no solo por género, sino del país en su conjunto. Digamos, el país en conjunto no está logrando generar los empleos suficientes para darles trabajo a los más de 2 millones de trabajadores que necesitamos darles trabajo todos los años en este país, ¿verdad? Pero además, si uno ve por diferentes características esa población que está trabajando, ¿verdad? Vemos que hay diferencias muy grandes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, miren, si uno ve secundaria completa y educación superior, de la gente que está trabajando en el país, un alto porcentaje son mujeres. Vean, son las barras que ustedes observan moradas. No sé si serán sapricistas, pero son moradas. Y a la izquierda, las barras más amarillas o anaranjadas son los hombres, ¿verdad? Vea que en términos de secundaria completa, educación superior, las barras de las mujeres son mucho más grandes que las de los hombres. O sea, de la población que está trabajando ahorita, ¿verdad? Con esa característica de tener secundaria completa, educación superior, hay mayor porcentaje de mujeres que de hombres. Pero ojo también, vean, en algunas ramas de actividad predominan las mujeres, ¿verdad? Un poco con la concepción que todavía tenemos en este país de que hay trabajos típicos para mujeres y hay trabajos típicos para hombres. Y vean aquí, servicios domésticos y enseñanza y salud, si ustedes ven las barras moraditas, ¿verdad?, de las mujeres, son muchísimo más grandes que las barras amarillitas, que es el porcentaje de hombres que está trabajando en esas actividades económicas. Y en la parte rural-urbana, ven, ahí todavía en la parte urbana, todavía hay un poquito de ventaja de las mujeres, ¿verdad? Mientras que en la parte rural hay más ventaja de los hombres. O sea, hay más porcentaje de hombres trabajando
en esas áreas. Entonces, en general, lo que uno observa, digamos, en nuestro mercado laboral, es que hay tasas de desempleo que han crecido mucho en los últimos meses, pero que esas tasas de desempleo en el tiempo, las mujeres siempre, que es la línea anaranjada, ¿verdad? Las mujeres, ha sido mucho mayor el desempleo en las mujeres que en los hombres, ¿verdad? Incluso en la última medición, en el 2018, vean, la tasa de desempleo de las mujeres está casi 5 puntos porcentuales por encima que la de los hombres. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando las mujeres salen a buscar trabajo, hay algo en la sociedad que les dificulta conseguir trabajo. Aunque no diga ninguna ley, dice prohíbale a las mujeres, o obstaculícele a las mujeres trabajar. No dice eso. Pero pasa, sucede en nuestra sociedad. Es más probable que el hombre más rápidamente encuentre trabajo que la mujer. Pero la tasa de empleo juvenil, que les decía antes, vean, también las mujeres juveniles, ¿verdad? Vean, es muchísimo más alta que que es la línea anaranjada de arriba, muchísimo más alta que los hombres juveniles, ¿verdad? La línea azul de abajo, y en la última medición, en el 18, 10 puntos porcentuales. 10 puntos porcentuales por encima, ¿verdad? Vean la dificultad para conseguir. Entonces, si uno revisa los niveles educativos de las mujeres promedio nacional comparado con el nivel educativo de los hombres a nivel nacional, las mujeres tienen mayor nivel educativo que los hombres en este país. Uno podría concluir entonces que las mujeres son más preparadas, pero cuando salen al mercado laboral se topan con esta realidad, ¿verdad? Con esta triste realidad. Por eso es una brecha, es una inequidad, porque no hay justificación, es algo injusto, no tiene ninguna explicación lógica de por qué se está dando eso, ¿verdad? Entonces, la tasa de desempleo general, igual se mantiene esa diferencia, ¿verdad? Entre mujeres y hombres, 6 puntos porcentuales en la última medición del año pasado. Y en el empleo informal, vean ahí, es donde las mujeres están encontrando más trabajo más rápidamente o más fácilmente que los hombres, ¿verdad? Vean ahí, casi 7 puntos porcentuales más mujeres están encontrando trabajo en el sector informal que los hombres. ¿Cuál es el problema del sector informal? Bueno, si es un trabajo, te da ingresos, sí, pero normalmente el sector informal es gente que no logra pagar seguro social, no tiene las garantías laborales, ¿verdad? Puede ser que un día les va muy bien, está vendiendo empanadas en la calle y vende muy bien todo, ¿verdad? Y lo atropelló un carro al día siguiente, le quebró el pie y ahora sí, ¿quién le arregla el pie? ¿Quién le paga la hechura de las empanadas? ¿Quién va a vender por él? Nadie. Así que su economía se viene rápidamente abajo, ¿verdad? Por eso el sector informal es el más vulnerable para conseguir trabajo, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde las mujeres están incorporándose principalmente. Otra gran desigualdad o desventaja para las mujeres. Aquí lo vemos, proyección más a largo plazo, ¿verdad? Y son la línea anaranjada, las de arriba, son las mujeres las que más están incorporándose a ese mundo informal. Y esa alta informalidad no solamente es en general, digamos, sino que vean particularmente, ¿verdad? Estamos hablando, si uno, digamos, pudiera clasificar los tipos de trabajo por grado de formalidad, o en este caso por grado de informalidad, pues ahí hay unos más informales que otros, ¿verdad? Pues en el sector donde es totalmente informal, esas primeras 2 barras, ¿verdad? Ahí es donde el 56% son mujeres, o sea, casi el doble que los hombres, ¿verdad? En las otras categorías de menos informalidad, ¿verdad? Hay más hombres que mujeres, pero en la más informal, en la más extrema, ahí es donde las mujeres están predominando y es donde están consiguiendo trabajo, lo cual, por supuesto, es una desventaja importante para ellas, ¿verdad? Y otro tema es la tenencia de la tierra. Históricamente, la tenencia de la tierra en el país ha sido un instrumento básico para generar riqueza, generar empleo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Bueno, cuando revisamos la tenencia de las fincas, ¿en manos de quién está? De hombres y mujeres. Bueno, las barras amarillas, ¿verdad? Son hombres y las moradas son mujeres, propietarias de tierra, ¿verdad? De fincas, y vean que solamente un 15,6% de todas las fincas en el país están en manos de mujeres. La gran mayoría de las fincas está en manos de los hombres y predomina, digamos, cuando hablamos de mujeres, estamos hablando de fincas de menos de 5 hectáreas, ¿verdad? Entonces, son fincas pequeñas, pero en porcentaje muy poco en manos de las mujeres. Incluso, una anécdota que nos contaron hasta relativamente hace pocos años, todavía
¿verdad?, en el INDER, que una mujer se le titulara la finca era una cosa rarísima, ¿verdad? Se veía como algo extraño, ¿verdad? Tenía que ser el hombre el que fuera el dueño de la finca, ¿verdad? No se concebía todavía que fuera la mujer. Bueno, esas cosas, por supuesto, ponen en desventaja. Imagínense una mujer jefa de hogar en una zona rural, todavía le dificultamos porque no le estamos ayudando dándole tierra, todavía más cuesta arriba su vida, ¿verdad? Y finalmente, en la valoración de ese trabajo que hacen las mujeres, ahí también tenemos diferencias muy sensibles o muy grandes, ¿verdad? Vean esas dos barras, las azules, ahí sí está azul. Las azules son los hombres y las rojas son las mujeres, y lo que habla es el ingreso bruto mensual promedio, ¿verdad? Son promedios nacionales, ¿verdad? Y vean que desde hace rato la diferencia de ingreso entre hombres y mujeres es bastante importante, bastante grande, y aunque en los últimos años esa línea negra de puntitos cuadrados es la brecha, o sea, la diferencia, vea que en los últimos años ha habido una leve tendencia a disminuir, ¿verdad? Pero aún así todavía se mantiene, digamos, esa diferencia de ingreso. Los últimos estudios han demostrado que puede ser hasta un 20% más lo que le paguen a un hombre que a una mujer por hacer ambos exactamente el mismo trabajo, las mismas funciones, las mismas responsabilidades y tener la misma formación y la misma experiencia, etcétera, todo, pero al hombre se le tiende a pagar un poco mejor. Al igual, ¿verdad? Tampoco existe una ley que diga páguesele mejor a los hombres que a las mujeres, pero opera, ¿verdad? En el imaginario, ¿verdad?, de la población, esas cosas se ven normales, y eso es lo que hay que luchar, para que eso no sea normal, para que eso más bien se encuentren las formas de revertir y de dar iguales oportunidades a hombres y a mujeres. Y finalmente, ¿por qué decimos que existe discriminación y que no hay duda que es por discriminación y no por cualquier otra razón? Bueno, porque cuando analizamos, vean, cada barra de esas significa, digamos, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres. La parte azul de la barra, digamos, es una parte que se explica por alguna característica diferente que tuvieran, ¿verdad? Pero la parte anaranjada de la barra no se explica por ninguna razón, y es más del 50% de la diferencia de ingreso no tiene explicación. ¿Qué significa eso? Discriminación. No hay otra explicación, y por supuesto es injusto para las mujeres, ¿verdad? Y cuando corrimos un modelo, o sea, un modelo es como una especie de juego matemático que uno trata de predecir el futuro, ¿verdad? Para ver un poco cuál es la consecuencia de la inserción laboral de las mujeres, ¿verdad? Y qué impacto podría tener en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico en el país, nos encontramos algunas cosas interesantes. Primero, si uno divide por actividades económicas, la verde agropecuario, la gris industrial tradicional, o sea, lo que teníamos antes de 1980, lo anaranjado, la nueva industria, que es la industria que ha surgido después de los 80, básicamente exportadora, de turismo, todo esto nuevo, lo azul, servicios, y el amarillito, sector público. Primero, lo que primero vemos entre hombres y mujeres, que es el gráfico de la izquierda y la derecha, ¿verdad? Hay actividades económicas donde tienen mucho más presencia las mujeres que los hombres, ¿verdad? Y vean, por ejemplo, servicios. Vean la cantidad. El servicios es la actividad, digamos, o el sector económico que más crece en el país, ¿verdad? Bueno, es obviamente donde más está generando empleo y más oportunidades hay. Y es donde más mujeres están participando mucho más que los hombres. Pero es el sector precisamente que requiere más personas capacitadas, formadas, preparadas, ¿verdad? Y viendo hacia futuro, con la bolita de cristal, ¿verdad?, ¿dónde pueden encontrar las mujeres y los hombres trabajo más fuertemente en el futuro? Otra vez, vean, servicios y nueva industria son los sectores que puede ser, digamos, que le ofrezcan mayores oportunidades a las mujeres, pero otra vez son los sectores que más preparación requieren de las mujeres. Y cuando dijimos, bueno, ¿qué pasaría si le damos empleo a todas las mujeres que están buscando trabajo y que no encuentran trabajo hoy día? Bueno, de las familias pobres, perdón, específicamente en el sector de familias pobres. Bueno, la pobreza en este momento en el país es esa línea oscura, está alrededor de un 20% de hogares, más o menos esa es la cantidad. ¿Pobreza qué significa? Con esta medición, significa hogares que no tienen ingreso suficiente para comprar la canasta básica. Y la canasta básica es exclusivamente o limitado a
alimento, transporte y vestido, nada más. Ahí no está educación, no está salud, no está recreación, mucho menos, etcétera, no. La que es una medición bastante limitada de lo que es pobreza, pero esa es la que se usa oficialmente. El INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la calcula. Bueno, dice que el 20% de las familias, o sea, 1 de cada 5 familias en este país, no tienen ingresos ni para eso tan básico. ¿Ok? ¿Qué pasaría si le damos trabajo a todos los hombres de esas familias pobres que no están trabajando hoy día? ¿Impactaría en la pobreza? Sí, vean, ahí está esa línea azul que se creó, significaría la nueva medida. O sea, con los hombres trabajando, ¿verdad?, la pobreza disminuiría casi 3 puntos porcentuales. La otra pregunta que nos hicimos, ¿y si le damos trabajo a las mujeres? ¿Qué pasaría? La reducción sería muchísimo mayor, casi 10 puntos porcentuales. O sea, la pobreza caería casi a la mitad por darle trabajo a las mujeres. ¿Por qué esa diferencia de darle trabajo a los hombres y a las mujeres es tan marcado en términos del impacto en las condiciones de vida de la población más pobre? Por una sencilla razón, las mujeres son mucho más responsables que los hombres a la hora de manejar los recursos familiares y además de llevar la plata al hogar, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, esto es un ejercicio, ¿verdad?, teórico, pero es muy importante para incidir sobre política pública, ¿verdad?, en términos de a quién deberíamos priorizar para darle trabajo, ¿verdad?, a estos sectores empobrecidos. Pareciera que las mujeres, ¿verdad?, tendrían un impacto, si le damos trabajo a ellas, ese ingreso tendrían un impacto mucho mayor en sus familias, en sus comunidades, etcétera, que si se los damos a los hombres, ¿verdad? Eso es lo que parece decir este interesantísimo estudio. Y bueno, esta no, brinquemos esta no la vamos a ver. Para ir cerrando, entonces, ¿qué es lo que explica esa discriminación por género? O sea, esa desventaja sobre todo que tienen las mujeres en esta sociedad. Bueno, hay 4 aspectos claves. Uno son factores culturales, ¿verdad? Un poco esa valoración, esa visión, esa idea que nos han metido en la cabeza desde chiquitillos, que los hombres y las mujeres tenemos roles diferentes en la sociedad, ¿verdad? Y cada uno de ustedes puede hacerse el ejercicio. Bueno, ¿qué pasaría si a ustedes les dicen, miren, vengan a conocer el recién nacido, el bebé recién nacido de fulanito de tal, ¿verdad?, algún amigo o algún familiar de ustedes, pero ustedes no saben qué tuvo, si hombre o mujer? ¿Qué es lo primero que preguntarían? Posiblemente si era hombre o mujer, porque así le llevarían, ¿verdad? Si fuera hombre, el carrito, y si fuera mujer, no sé qué, la muñequita, ¿verdad? O sea, ya nosotros desde ahí, desde que nació, ya nosotros tratamos diferente a los hombres y a las mujeres. Por una razón cultural, porque nos han metido esas ideas, ¿verdad? Nos han metido en la cabeza. Pero también hay una segregación ocupacional. O sea, socialmente se reconoce que hay carreras, puestos, ocupaciones que son típicamente femeninas, ¿verdad? Pues, qué sé yo, maestras, enfermeras, ¿verdad? En cambio, si hablamos de mecánicos o ingenieros, ahí ya no estamos hablando de mujeres. Claro que hay mujeres estudiando eso, ¿verdad? Y claro que hay hombres haciendo de enfermeros y de maestros, sí. Pero proporcionalmente, porcentualmente, ¿verdad?, son mucho mayor las mujeres enfermeras y mucho mayor las mujeres maestras, y ingenieros y mecánicos son mucho mayor los hombres que las mujeres. Por esa visión que tenemos, esa división del trabajo que hemos creado. Redes de apoyo es otro elemento clave. Si no existen esas redes de apoyo, si dejamos a la mujer sola con las responsabilidades de cuidado de las personas y del trabajo no remunerado, tanto en la casa como en la comunidad, ¿de qué oportunidades van a tener las mujeres realmente de poder trabajar? ¿Verdad? Si tienen esa enorme carga encima, no la estamos distribuyendo adecuadamente entre la pareja, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro tema que está pesando sobre las mujeres. Y finalmente el tema de maternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la maternidad le significa el financiamiento a la licencia, ¿verdad?, por maternidad y la salida temporal del mercado, ¿verdad? Incluso esa licencia se llama incapacidad. No está incapacitada la señora, no. Tuvo un chiquillo, ¿verdad? Tuvo un niño, ¿verdad? Y tiene que atenderlo, llamarle a amamantar, etcétera, ¿verdad? Pero no está incapacitada. Y esa incapacidad muchas veces opera, a la hora de pedir trabajo de las mujeres, ¿verdad?, en la empresa privada principalmente, opera en contra de ella, ¿verdad? Porque el empleador, una de las preguntas típicas que hace es, ¿piensa tener un hijo en el próximo año o 2 años? ¿Verdad? Si la respuesta es sí, lo más probable es que le digan la siguiente, ¿verdad?
Entonces, hasta eso quieren definir los empleadores, cuándo usted tiene que tener hijos y cuándo no, ¿verdad? No puede ser, eso es realmente discriminación. Entonces, no hay duda, las mujeres más afectadas en esto son las que están en condición de pobreza, o sea, con menos ingresos económicos. En el país decíamos que era un 20% de pobreza, perdón, más o menos de hogares pobres, pero en pobreza extrema todavía hay otro sector. La línea azul es pobreza básica, que decíamos que estaba alrededor del 20%, bueno, ahí 2018 ya actualizado 21%, creció un poquito la pobreza, y la línea negra de abajo es lo que se llama pobreza extrema. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la pobreza básica, digamos, es la que no tiene plata para comprar la canasta básica, que decíamos. Pero la pobreza extrema es la que no tiene plata para comprar la canasta básica alimentaria, o sea, ni siquiera comida. Lo básico, que es lo más elemental de todo, la comida, no tienen cómo comprar. Y vean que actualmente es un 6%, un poquito más del 6% de los hogares que están en esa condición. Y si yo divido esos hogares entre jefatura masculina y femenina, perdón, la línea continua, más oscura, es jefaturas femeninas y la línea punteadita son jefaturas masculinas. Esas que están viendo ahorita es en pobreza general y en pobreza extrema también, ¿verdad? Vean igual las jefaturas femeninas, la línea más oscura, tanto en pobreza extrema como en pobreza básica, son mucho más los hogares, ¿verdad?, que tienen esa característica, que son jefiados por una mujer. O sea, otra vez, ¿verdad?, se le carga el rey, ¿verdad?, se le complica más la situación a las mujeres cuando son jefas de hogar en condición de pobreza o pobreza extrema. Y por supuesto el porcentaje de jefaturas femeninas, ¿verdad?, en hogares con pobreza ha crecido importantemente, ¿verdad? Esa es la línea azul, es la pobreza general o básica, la pobreza extrema, la línea azul, la anaranjada es la pobreza general o básica y el promedio de las dos, ahí está la punteada, ¿verdad? Ha ido creciendo importantemente las jefaturas femeninas en ese sector de la población. ¿Qué podemos hacer entonces finalmente? Una reflexión para ayudar a reducir esas brechas de género, ¿verdad? En donde obviamente urge repensar e innovar, ¿verdad?, para generar políticas, programas, estrategias, etcétera, que realmente le llegue a esa población, ¿verdad? Bueno, lo primero es que las mujeres, entre más participen en el mercado laboral y en mejores condiciones laborales, definitivamente va a ser un mayor aporte al crecimiento económico del país. Primero porque son la mitad, recuerden, hombres y mujeres en este país somos 50-50%, así que entre más mujeres trabajen, más gente va a haber en el mercado laboral, más actividad económica, más productividad, con lo cual va a contribuir a reducir de la pobreza y la desigualdad, por lo que acabamos de decir, porque las mujeres son las que la sufren más. Entonces, si le damos mejores condiciones, estamos reduciendo más la pobreza y la desigualdad. Y, por supuesto, vamos a ayudar a la autonomía económica de las mujeres. ¿Cómo incentivar esa participación? Bueno, pues básicamente nos parece que hay que fortalecer la red de cuidado, ¿verdad?, que realmente las mujeres tengan un apoyo central ahí. Hay que mejorar el tema de la licencia, ¿verdad?, ya no sea de maternidad nada más, sino de paternidad. Y hay que trabajar mucho para seguir ampliando oportunidades de educación y empleo a las mujeres, ¿verdad? Entonces, hay que valorizar el trabajo doméstico definitivamente, y eso es un tema cultural que todos tenemos que meternos fuerte, ¿verdad? Hay que darle la importancia que tiene ese trabajo doméstico, pero no solamente decirle, mira, te ayudo, no, somos parte de, y hay que distribuirlo equitativamente esa carga, ¿verdad? Tanto el cuidado, ¿verdad?, como la responsabilidad social, promover cambios culturales, ¿verdad?, que realmente favorezcan esa responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, ¿verdad?, tanto en la casa como en la comunidad. Y, por supuesto, mejorar la calidad del trabajo doméstico remunerado, o sea, las famosas trabajadoras domésticas en este país, que por tantos años han sido casi que invisibles, ¿verdad? Se sabe que muchas familias tienen una doméstica, pero en los registros de la caja, digamos, eran poquísimas las que estaban registradas. En los últimos años han venido aumentando la cantidad de servidoras domésticas, pero hay que trabajar todavía muchísimo más para que realmente su trabajo sea bien remunerado, ¿verdad?
y por supuesto que cumpla o que se garantice sus garantías laborales, se puedan cumplir sus garantías laborales. Y la última idea que tenemos en este tema es que hay que reconocer que el Estado costarricense ha abordado este tema desde muy diferentes áreas, ¿verdad? Desde el tema de la violencia, el cuidado, la educación, la salud, todos esos hacen algo, digamos, en este campo, ¿verdad? Para reducir esas brechas, pero lo hacen muy fragmentado, lo hacen muy dividido, ¿verdad? Entonces el impacto es poco, ¿verdad? Nos parece que para lograr un impacto realmente que logre que las mujeres se empoderen y aumente la autonomía y la igualdad en el país, realmente se necesita una visión mucho más holística, mucho más integral del problema y no tan fraccionado como se ha ido atendiendo hasta ahora por el Estado costarricense. Entonces, finalmente decirles que transcurridas casi 2 décadas del nuevo siglo, un desafío importante de Costa Rica es tener una sociedad más inclusiva, que integre a todos los habitantes al desarrollo, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, etcétera, que todos tengan las mismas oportunidades para ver mejoradas sus condiciones de vida y poder seguir progresando en esta sociedad. Y finalmente invitarlos a que puedan visitar la página, que ya la quitaron, ahí está, la página de internet del Estado de la Nación, ¿verdad? Ahí están nuestros contactos, ¿verdad? Para que puedan buscar mayor información. Es información actualizada y pertinente de lo que está pasando en el país, en todos los cambios sociales, económicos, políticos, en todos los campos realmente ahí van a encontrar algo, y estoy seguro, jóvenes, que cualquier tarea, cualquier trabajo que les pidan en la universidad, esa fuente va a ser una buena referencia para sacar información actualizada y pertinente. Y muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, don Guido, por esta amplia explicación sobre las implicaciones que tiene la empleabilidad, las condiciones de género en la pobreza de los y las estudiantes también, que están distribuidos a lo largo del país. Es muy atinente, dado que pronto la universidad estará en un proceso de solicitud de beca nacional. Aproximadamente se reciben más de 5,000 solicitudes de beca. Entonces es muy importante tomar estos aspectos para analizar. Y algo muy importante para cerrar esta participación es vincular una de las ideas que don Guido presentó. Tenemos que superar el trabajo fragmentado. No podemos seguir trabajando como universidad o seguir trabajando como funcionario o funcionaria pública desde esas acciones de fragmentación por región, sino tenemos que de una u otra forma comenzar a analizar que lo que pasa en el contexto nacional incide de alguna determinada forma en los y las estudiantes, en nuestra cotidianidad como funcionarios y como funcionarias públicas también. Reconocer que podemos hacer acciones afirmativas tomando en cuenta lo que otras instituciones hacen, eso nos enseña y nos posibilita otro margen de trabajo y otro tipo de formulación de proyectos o de presentación de acciones en otras comunidades. Además, tomar en cuenta que nuestra población de una u otra forma requiere un seguimiento constante y detallado, nos debe obligar y demandar constantemente a revisar mi tipo de formación y mis acciones a futuro. Muchísimas gracias a los y las estudiantes que participaron. Les agradezco muchísimo por el esfuerzo que han hecho, no solamente porque están en un proceso académico, sino también porque quieren visualizarse dentro de las actividades del área de gestión de pueblos indígenas. La participación de la administradora Marilyn, muchísimas gracias por su tiempo. Al Estado de la Nación por brindarnos un capacitador que de forma constante y actual nos dé toda esta información. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. También agradecer mucho a todos y todas las compañeras del área de gestión de pueblos indígenas, al Acuerdo de Mejoramiento Institucional, a doña Heidi y doña Yalitza también por todo el espacio y el trabajo que han hecho para que estas actividades tengan luz y voto en todo el trabajo de la universidad. Muchas gracias y buenas tardes.